Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones que tú nos has dado en este sábado. Y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El texto, la lección de hoy que estamos estudiando la lección número 11. Y tiene como título, ¿cómo? ¿Alguien me puede decir? No lo oigo, hermanos. José, en sueños. Si usted leyó su lección esta semana, ¿me podría decir por qué ellos le llamaron así? ¿Cuál fue la razón por la que ellos usaron esa expresión? Bueno, los hermanos le decían por el tono de burla. Ahí está el asunto. A él lo llaman por tono de burla. A veces una burla se puede convertir en algo real. Porque se puede tener una característica que Dios le ha dado, un don, y ese don que puede convertirse, y eso fue lo que pasó con José. Lo que otro veía en ti como una desgracia o algo malo, ¿verdad? Dios vio en José qué cosa. Bueno, y aquí viene el soñador. La historia de José está concentrada en Génesis desde el capítulo 37 al 50. Es decir, que si usted analiza la Biblia, desde el capítulo 1 hasta el 11, está hablando del desarrollo, cómo Dios creó el mundo y cómo la Torre de Babel y cómo surgió la familia de Abraham. Del capítulo 12 al 36, vamos a decir así, se desarrolla toda la vida de que es Abraham, Isaac y Jacob. Pero si usted nota, del 37 al 50, la Biblia dedica la mayor parte de su texto a José. ¿Por qué? Usted no se preguntó eso. ¿Por qué Dios dedica tanto a José? ¿Qué tenía José que nosotros no teníamos? ¿Qué usted pudo ver en esa lección? ¿Alguien me puede decir? Yo pude ver que José tenía consagración. Ok, consagración, muy buena, hermana. Siga. Tenía, era espiritual. Ajá. Pues no tenía, porque lo que nos separa de Dios es el pecado, el odio, ¿verdad? Y él era apartado de todo eso. Y fue muy bendecido. Ajá. Ok, cuando vemos aquí, José ocupa más espacio, como decíamos, y lo considera como si fuera el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque José es solamente el hijo de Jacob, su vida enseña dos verdades teológicas. La primera, Dios cumple sus promesas. Y el segundo, Dios puede convertir el mal en bien. ¿Qué cosa? Dios puede convertir ¿qué? El mal en bien. Si ustedes notan, por ejemplo, si estudiamos la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, en más de una ocasión todos mienten, fallan constantemente, cometen errores, hay peleas, por ejemplo Abraham y Lot, hay conflictos. En el caso de Isaac también se ve una serie de situaciones cuando se establece la tierra, están peleando por los, hasta con Abraham, por ejemplo, defendió a Lot ante varios reyes, peleó, ¿verdad? Hay una serie de conflictos en el establecimiento de la tierra. Y pelean por la fuente de agua con Abraham, pelean por la fuente de agua con Isaac. Jacob, el propósito que él tenía, ¿verdad?, en su vida, de tener una esposa, la mamá engaña, le pone 4. Entonces, según la promesa, no, nada más podía tener una esposa, pero ahora Jacob tuvo 4. Es decir, el enemigo estaba como torciéndole el proceso a ellos. En cambio, Dios, del mal que le pasaba a ellos, ¿qué pasaba? Lo transformaba.
La otra cosa que notamos en Génesis es que cuando Abraham va a Egipto, miente, y cuando él miente, a Sara la hace prisionera técnicamente. Sí. Y eso es como un foreshadow que en un futuro, descendiente de Abraham, ¿qué va a pasar? Va a ser prisionero. Y como Dios lo libera, cuando Dios libera a Sara, también libera a Israel. Y notamos aquí, en el caso de José, que la historia que nos enseña aquí, José es un modelo de fidelidad y una lección de la providencia de Dios. ¿Por qué nosotros podemos decir eso? ¿Alguien me puede decir por qué José es un modelo de la fidelidad? Pero por todo lo que pasó. Por ejemplo, abre el ejemplo de los hermanos. Los hermanos ven que José viene en camino. El papá ya lo vistió con un traje de galas, con túnica de colores, y que el libro de Crónica dice que esa túnica representaba que era la vestimenta que usaban los príncipes. A José lo vistieron de príncipe. Y entonces nosotros encontramos la historia que José tuvo dos sueños. Uno, en la que las gavillas todas se inclinaban a la gavilla de José. Y lo otro era que después tuvo otro sueño que el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban ante él. Ahora dame tu comentario. Bueno, empiezan aquí, por cada uno de esos eventos es lo que va aumentando los celos de los hermanos de Israel. Ajá. Pero obviamente todo empieza desde lo que estabas diciendo tú, de que tenía 4 esposas, ¿no? Y cómo ellas, obviamente ellas estaban dentro de la educación de los hijos, y sembraron esa semilla de no De conflicto, vamos a decir así. Sí, de conflicto, porque era una familia, en las lecciones pasadas, Disfuncional. una familia disfuncional. Cuatro esposas. Ajá. Y obviamente viene la preferencia cuando le compra esa túnica, o sea, se deja visto, ¿no? Obviamente ya tal vez no había notado, pero ya cuando le compra esa túnica, pues empieza aumentando su ira. Claro que sí. Y aparte de eso, se fue de soplón. Ajá. De la conducta, dice que el versículo 2 del 37, de los hijos de Bilha y de Silpa, que no se portaban muy bien, ¿verdad? Entonces, si José, primero es soplón. Segundo, sueña que él tiene unos sueños de grandeza, ¿verdad? Porque en todos los alimentos, el sustento donde ellos, de la gavilla que simboliza la manera como ellos producen en la tierra el alimento, lo que están diciendo es que ellos en un futuro iban a depender económicamente de José. No, y cuando van a Egipto lo que les vende es trigo. Y lo que les vende es alimento. Y la otra cosa es que todo se va a inclinar ante José. Y se inclinaron hacia él. Ellos se Humillaron a él. Es decir, ponte a pensar que tu hermano menor está haciendo eso. Y tú eres mayor, etcétera, y son muchos. Y ya este chiquito aquí. Y otra cosa, Jacob, según la Biblia, le dedicaba más tiempo a Raquel que a cualquier otra esposa. Es decir, técnicamente él vivía con Raquel. Inclusive en su lecho de muerte menciona a Raquel. Sí, claro. Y notamos aquí que técnicamente él vivía con Raquel y en una ocasión Rubén le dio una mandrágora. Ajá. Y por eso le alquiló a José a Jacob. ¿Te acuerdas que leímos eso? Es decir, póngase a pensar, si José es el hijo predilecto de Jacob, vive allí, su papá todo el tiempo está con él, y ahora el papá viene y pone un traje de gala, símbolo de los reyes que dijimos, y ahora este muchacho viene a soñar esas cosas, ¿qué va a pasar? Se desataron los celos, ¿no? El espíritu de Caín empezó a denotar más en ellos. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen, hermano, que hermano de sangre, porque ustedes eran hermanos de sangre, no eran enemigos externos, eran familia y tenían un papá común? ¿Por qué se peleaban? Técnicamente. El cariño del padre. ¿Ah?
por el cariño del padre. El cariño del padre, ese es un punto. ¿Qué otra cosa? Pues él era hijo de Raquel, su esposa, la más amada. Ok, eso es celo, envidia. Ajá. Pero a mí me llama mucho la atención, hermano, esto, que los propósitos de Dios se cumplen, no importa los obstáculos que se puedan encontrar en el camino. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Y en este caso, los propósitos de Dios se cumplieron en José, Ajá. ¿verdad? A través de su fidelidad, Dios pudo brillar. Amén. A través de José. Y los hijos de los hermanos no sabían eso. No, nadie sabía porque Dios es el que tiene su plan. Sí. En una familia tan disfuncional como la de Jacob. Pero hay que tomar en cuenta, hermano, este detalle. Ellos también tenían envidia de la primogenitura, de la herencia, del poder, de quién es el mayor en la familia. Es decir, los celos, ustedes han visto que muchas familias se dividen por la riqueza, por la herencia familiar. Se mata gente constantemente. Y aquí, aparte de la envidia y el celo, también estaba el asunto de a quién le corresponde ser el mayor. Y eso es algo que destruye familia. Sí, hermano. Cada matrimonio supuesto ahí había una primogenitura. Sí, claro, lógicamente. Hablando de un hogar disfuncional, cuando los hijos no son de un solo matrimonio, siempre va a haber diferencia. Va a haber coraje, va a haber reclamo, porque nadie va a poder decir, este hombre es 100% mi papá, porque se dividió el caso en el caso de Jacob, con sus 11 hijos. Ajá. Ahora, E hijas, porque dicen que tenía hijas. en la sociedad sucede. Yo lo digo por experiencia propia. Sí, sí, claro. Yo tuve 6 hermanos medios Medios hermanos. y nunca hasta el día de hoy, yo, aunque ellos digan, yo he sido aceptado por ellos porque ni siquiera me visitan. Y yo vine por ellos aquí, Me imagino. por estar cerca de mis hermanos medios. Ese es el de su amor. Ahora, en el otro lado también tengo medios hermanos y medias hermanas. Y es exactamente lo mismo. Entiendo el carácter del sufrimiento de José y el amor de Jacob por la verdadera esposa. Claro que sí. Porque realmente la mujer que era Jacob amaba a Raquel. Pero aparte de eso, según la Biblia, el primogénito es el hijo más fiel. Y José era el hijo más fiel de Jacob. Es decir, que no era un asunto de preferir a uno de ellos, sino que ese fue el más fiel. Es que ese fue el plan de Dios. Ya. El diablo distorsionaba y Dios lo corregía. Ajá. Y José quedó como primogénito, dicho sea de paso. Ahora él era fiel. Él era fiel. Él escuchaba al Padre. Sí. Hay una cosa muy importante que debemos tomar en esta lección. Dios le prometió a Abraham muchedumbre, naciones, riquezas y tierra. Y le prometió prosperidad. Si usted nota, por ejemplo, en la historia de José, particularmente de José, nosotros encontramos que José es un hombre que conserva su pureza y es compasivo, como el profeta Daniel. José fue llevado cautivo, joven. Pero donde quiera que él va es un joven sabio, que se comporta inteligentemente y encuentra las soluciones adecuadas a los problemas de la política, la economía, a su problema interno y los conflictos que él tiene. Y aunque él recibe revelaciones de Dios, él no se dice, yo soy el profeta. Dios me ha revelado. Ese fue el secreto de él. Él dependió de Dios. Ese fue el secreto.
José no solo recibe sueños que Dios le da a él, sino que también interpreta sueños de otras personas. No. Y ese ministerio comienza en la cárcel y llega hasta el faraón. Es decir, que si uno mirara la vida de José, lo primero, vamos a decir, 13 años, porque cuando tenía 17 hasta los 30, es toda una vida de desgracia, hermano. Sufrimientos. Si vemos que José, por ejemplo, cuando estaba su papá, lo está nombrado supuestamente el primogénito, pero los hermanos, ¿qué hacen? ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos? ¿Alguno me puede decir? ¿Con José? Sí, cuando lo vieron, que José fue a verlo, Jacob lo mandó a ver a sus hermanos para ver qué estaban haciendo y saber de ellos. Bueno, Cuando ellos llegaron, que lo vieron llegar, ¿qué hicieron con él? se burlaron, le dijeron ahí viene el soñador. ¿Y qué más hicieron? Querían deshacerse de él. Deshacerse de él. De él. ¿Y qué fue lo que planearon? ¿Alguien me puede decir que lo que leyó en esta semana? Echar al pozo primero, ¿Para qué lo echaron al pozo? para que él muriera. Para que muriera. Y de ahí lo venden. ¿Quién fue el de la idea de que lo echaran en el pozo para que no lo mataran? Rubén. Es decir, yo no quiero leer todos esos versículos porque son muchos, pero estamos haciendo un resumen. Entonces, si Rubén está intercediendo para más en un futuro salvarlo, realmente él se fue. En ese tiempo que él se fue, podía ¿qué? Matarlo. Entonces, Rubén fue un joven o un hijo irresponsable porque lo dejó a merced de los otros hermanos que podían hacer con él. Él se fue y lo dejó. Aunque él no estaba de acuerdo. Aunque no estaba de acuerdo, lo dejó y se fue. Ahí los hermanos podían haber hecho lo mismo que hicieron. Sí. Y lo hicieron. De hecho, se paso. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Cuando aparece el otro hermano, uno de los hermanos de ellos que no estaba de acuerdo con todos los otros. ¿Quién es ese? Judá ¿Qué hizo Judá? intervino para que lo vendieran. Exactamente. Cuando él vio a los madianitas, dijo: no, pero lo mejor para ver es secretar nuestra mano, mejor porque no lo vendemos. Y ahí entra la mano de Dios. Porque si José no llega a Egipto, no puede interpretar los sueños de Faraón. Ni Dios puede hacer las maravillas que tenía que hacer con José en Egipto. Entonces, las desgracias que nos pasan a nosotros, aparente, Dios las puede convertir en gloria. Eso es lo que aprendemos aquí. A los hijos de Dios les pasan también cosas malas. Pero esas cosas malas que les pasan a los hijos de Dios están en el propósito de Dios para que tú brilles con su luz. Sí. Y eso pasó con José, sí, pastor. Creo que nosotros tenemos que ver también ahí. Nosotros ahora estamos de este lado, Claro. católica, que podemos entenderlo de esa manera, pero en el momento que está aconteciendo las cosas, No está pasando así. es difícil, nosotros no podemos ver eso hasta que lleguemos pasado por esa situación, entendemos el plan de Dios, ¿verdad? Pero ahora viendo desde otro lado, que es la mano de Dios, tenemos que ver que Dios también quería refinar a José. Lógicamente. Porque ya vimos nosotros que José tenía problemas también, era chismoso, se creía bastante también, ¿verdad? Y ahora Dios utiliza esta oportunidad para que el carácter de José fuera moldeado por su propia mano. En contraste con Moisés, ¿verdad? Claro. Moisés tuvo que ser sacado de Egipto para poder ser moldeado por Dios. Y Dios permite que José entre a Egipto para moldear su carácter. Sí. Y a través de esas pruebas que él pasó allí, José tuvo que aprender a ser humilde, tuvo que aprender a depender de la mano de Dios y confiar siempre en Dios, que antes no lo hacía. Claro, y otra cosa, yo me imagino que Jacob le contó toda la historia de la salvación, porque tuvo mucho tiempo con su papá. Sí. Y ese tiempo le permitió a él aprender el mensaje de Dios. Y es impresionante esto. Los sueños de José, José vendido, después viene un interludio, Judá, Tamar, después viene el hecho de José como prisionero y los sueños con el faraón. Ese es lo que estamos estudiando esta semana. Y ahí hay varios capítulos, va del 37 al 41. Ahora, como ustedes pueden notar,
Judá no estuvo de acuerdo con sus hermanos. Y parece que todas esas peleas que ellos tenían entre sí hizo que él se fuera lejos. Pero estando lejos, ¿qué pasó? Se casó con una cananea, que no, se supone que no debería haberse casado con una cananea, pero lo hizo. Y allí esa cananea tuvo 3 hijos. Esos hijos imitan la conducta de su papá y se casan con él. Hay uno que se casa con una cananea, que se llama Tamar, y según el registro bíblico, la conducta de Tamar parece una mujer convertida a la fe de Abraham. La conducta de ella. Porque ella procede a la ley del liberato y acepta los procedimientos de la ley. Pero dice que el primer hijo era ¿qué? Impío. Y murió. El segundo hijo no quiso darle descendencia a su hermano. Y entonces lo que hacía era que echaba el asunto a la basura. Y no había procedimiento. También murió. Entonces Sala, que era el hijo menor, Judá tuvo miedo de darlo. Dijo, bueno, es tan pequeño. No quiso darlo. Pero ¿cuál fue la artimaña que utilizó Tamar cuando se enteró que Judá venía a la ciudad donde ellos vivían? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué fue lo que hizo Tamar? Cuando se enteró, viene Judá para acá. Ella estaba vestida con ropa de luto. Se transformó, ¿qué hizo? ¿Alguien me puede decir? Se puso como si fuera una prostituta a mitad del camino. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ella se puso un velo. Y cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta. Él pensó que ella era una prostituta. Pero ella se puso un velo, símbolo de la mujer que está como comprometida para casarse. Porque así fue cuando Rebeca se iba a encontrar con Isaac. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Se tapó el rostro, se puso un velo. Pero la actitud de Judá, al ver la cananea, la consideró como una mujer impía. Y él pensó que era una prostituta. Sin embargo, ella lo que hizo fue lo que hizo una mujer que está desposada. ¿Qué hace? Se tapa ante su comprometido. Y en este caso, se supone que Judá tenía que redimirla con su hijo Sala. Pero aquí, él lo que hace es que duerme con ella, o sea, como prostituta, ella le hace requerimientos. Quiero esto, el bastón, quiero el cordón, quiero lo otro. Y a los 3 meses, cuando ella se vistió otra vez de viuda, con su lamento, con su ropa, descubrieron que estaba embarazada. Entonces él, cuando descubrió eso, la consideró que era una prostituta y una ramera. Y cuando descubren que él es el papá, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Judá que no hicieron sus hermanos? ¿Sus hermanos o sus hijos? No, sus hermanos, porque sus hermanos no se arrepintieron. Oh, no, pues que ella era más justa que él. Por lo que... Exactamente, que ella era más justa que él, porque él no había cumplido con sus palabras. La promesa que ella daba. Y aunque notamos que la conducta de ambos es incorrecta, porque él no estaba casado con ella, ni ella estaba casada con él, Dios no condena esa relación a pesar de él. Y le da un hijo de donde sale el Mesías, Fares. Y esa mujer, cuando usted va a la genealogía de Jesucristo, aparece ahí. Tamar, aparece. Entonces, esto es, vamos a decir así, un acto de justicia, aunque se comete un acto también de mentira, porque ahí hay mentira. La familia de Abraham se mantuvo mentirosa. Abraham mintió a Isaac, mintió a Jacob. Los hijos mintieron cuando engañaron a Jacob y le dijeron que fue devorado por un corderito. Mancharon de sangre el manto. Y ahora, otra vez sigue la mentira.
Es decir, que hay un círculo vicioso de mentira en la familia de Abraham. Sin embargo, en José no. Y por eso cuando José llega a Egipto, que se le aparece la mujer de Potifar, que quiere seducirlo, que quiere engañarlo y quiere que él se confabule en el engaño de la mujer de Potifar para que él duerme con ella y engaña a su jefe, a Potifar. ¿Qué hace Jacob? ¿Qué hace José? ¿Qué le dice? ¿Alguien me puede decir qué hizo José cuando la mujer de Potifar trató de forzarlo a que tuviera relaciones sexuales con él? Huye del lugar. Huye del lugar. ¿Pero qué le dijo él a ella? O que no le podía fallar a Dios. No podía ¿qué? Fallar. Cometer un acto contra su Dios. Porque si primero tenía que mentir al jefe, acostarse con ella y ser un hombre no justo, sucio, corrupto. Y por su limpieza de carácter, ¿dónde fue llevado? A la cárcel. Y cuando está en la cárcel, que le revela los sueños, tanto al panadero como al cocinero, al copero, ¿qué le dice a ellos? Después que le revela los sueños. Que se acuerde de Que se acordaran de él. él. ¿Por qué? ¿Por qué se debe acordarse de él? Porque él es inocente. Así le dice. Yo entré aquí cautivo injustamente y me vendieron para acá injustamente. Le cuenta su historia. Era muy inteligente. Le contó su historia. Y podemos decir, hermano, que la situación de José, aunque él contó la historia, pasó lo que él dijo que iba a pasar con cada uno de ellos. 3 días después, uno fue, le cortaron la cabeza y el otro que fue restaurado a su posición, el copero. Pero tuvo que pasar 2 años después. 2 años. Es decir, que el copero se olvidó de José. Hasta que Dios le dio 2 sueños más aquí, A Faraón. al faraón. Entonces, hermanos, hay cosas que nos pasan a nosotros que no entendemos. Y uno diría, oh, qué injusto es Dios, ¿por qué me pasan las cosas a mí? Todo lo que te pasa aquí en esta vida, todo lo que te pasa aquí en esta vida, Dios sabe. Y todo lo que nos pasa para pulir nuestro carácter. Todas esas circunstancias adversas que tuvo José en su vida, de aparente fracaso, no fue fracaso porque cada cosa hizo que él creciera más. Las cosas malas que a él le pasaron, lo hizo crecer. Y si él no hubiese llegado a la cárcel, no hubiese llegado ¿a dónde? Al trono. Es decir, es algo paradójico. Cuando estaba con Potifar, perdió todo el poder de Potifar y volvió otra vez al inicio, como esclavo de nuevo. Y en la cárcel, peor. En la cárcel vuelve que lo renombra jefe de toda la cárcel. Y estando allí, Dios lo bendiga. Porque dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. En todo lo que él se involucraba. Es impresionante la historia de José. Y ya cuando llega el tiempo de ver a Faraón, nosotros notamos ahora que la vestimenta que le quitaron allá en Canaán, ¿verdad? Porque le quitaron la vestimenta del príncipe, lo metieron en Egipto de esclavo. Y no solamente después de esclavo, sino que lo metieron en la cárcel y le pusieron ropa de prisionero. Y estando en la cárcel, ¿qué hizo Dios? Lo vistió con manto de justicia. El rey lo vistió de qué? Del primer ministro de Egipto. Porque a José le cambiaron la ropa. Y lo convirtieron realmente en un rey, literal. Sí, de Egipto. Y le dieron un anillo para que tuviera poder. Y él era el segundo después de Faraón. Y le dieron esposa también. Sí, le dieron una esposa. Entonces, lo que Dios tiene con nosotros es impresionante, hermano. Y al revelar en los sueños de Faraón, que voy a decir 2 cositas antes que se nos vaya el tiempo, ya no fue el tiempo. Faraón tuvo 2 sueños de las vacas gordas y flacas y de las espigas flacas y gordas. Y cómo las vacas flacas se comieron toda la vaca gorda y cómo las espigas secas se comieron a las llenas.
eso representaba la economía de Egipto. Salían del Nilo, ¿verdad? El Nilo era la fuente de la vida de Egipto. Y si una vaca que se alimentaba del Nilo, donde estaba toda la propiedad de Egipto y la economía de Egipto, y esa vaca también representaba al faraón que la adoraba y cuantas cosas, le estaba diciendo al faraón: tu reino se ha acabado. Y en cuanto a la comida, también no va a tener comida, que de eso usted depende del río. Y allá aparece un tipo que le dice: mira, mi Dios me reveló esos sueños. Y esos sueños que tú tuviste es esto. Va a ser 7 años de hambre y 7 años de prosperidad. Pero esos años de prosperidad van a ser como que nunca existieron. Porque cuando venga el hambre va a borrar todo. Ahora, después de eso, José le recomienda algo que no estaba en el sueño. Nómbrate al gobernador, un hombre sabio, que administre sabiamente la tierra y que tome un quinto de esa riqueza. Es decir, que si usted divide una cantidad de $100 y toma un quinto, sería $20. Tómase un 20% de esa riqueza y almacénela. Ese es un quinto. En esos 7 años, construya almacenes para eso, y cuando llegue el tiempo de hambre, ¿qué pasó? Va a haber alimento. Y así fue. Hermanos, la providencia de Dios, de que Dios da propiedad, siempre predicó José de la grandeza de su Dios a las naciones en Egipto, porque vinieron pueblos a ver a José de Canaán. El mismo Egipto vio a Dios predicándole. Entonces, a través de un descendiente de Abraham, Dios bendijo a las naciones. En José se cumple en miniatura el plan de Dios que él le dijo a Abraham. Es un símbolo del Mesías, José. Y Dios prosperó a José. Y esos huesos, cuando salió de Egipto, también salió. Y resucitaron en Canaán. Lo llevaron allá. Lo llevaron, cruzó el Mar Rojo. Esos huesos de José, símbolo de la resurrección de Jesús. Claro, hay un simbolismo allí. Solamente es un símbolo, porque él era un ser humano. Pero Dios, lo que Dios tiene para ti, a que te pase el problema, Él te va a prosperar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Sé con nosotros y acompáñanos. Y díganos en el nombre de Jesús. Amén.